Ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía, a quien agradezco un montón su presencia, como lo hace todos los viernes. Un lujo conversar con él. Cárceles, sistema carcelario. Habíamos hablado de eso, doctor, ¿se acuerda? ¿Qué relación Sí, tiene eso con la calidad de justicia también, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con cómo funciona la Fiscalía, Fiscalía General de Corte, Fiscal General de Corte, Fiscalía General de la Nación, perdón? Ese proyecto que usted, bueno, planteó a nivel legislativo no prosperó hasta ahora. No hay un órgano colegiado, sigue unipersonal, fiscal interino, el presidente no se anima. ¿Qué pasó ahí? No tiene las mayorías. Bueno, pero no hay un acto de autoridad que diga, una disposición de autoridad que diga, no, yo quiero un fiscal propio. Tengo que tener un fiscal que esté, digamos, de acuerdo con las políticas que trajo este gobierno para desarrollar. No hay una señal clara de parte del presidente. El diputado Gustavo Subía, que lo tiene bastante enojado ese tema. Qué presentación hice, ¿eh? qué presentación. Parece que hubiera sido ayer que estuvimos el viernes pasado. Yo sigo con mi teoría de que el tiempo pasa mucho más rápido, pero por una dimensión que no es cuantificable. Es Después sabe terrible. qué pasa, doctor, con eso que dice. Después oyentes me dicen, eso pasa porque estamos llegando al final de los tiempos y después Dios proveerá. Y entonces vienen respuestas de todo tipo. Pero eso no es muy Lo que usted científico. Yo quiera, no yo le sé digo si eso es medible. mi Mm, sensación es que hablé anteayer con usted, y hace una semana que hablamos ya, pero Es es cierto. sensación de viejo. Mm. Bueno, me hizo una presentación en determinados temas, le faltó meter el asunto del IAS, que andamos peleando también, que andamos peleando también ese, tenencia compartida que andamos peleando. Ayer estuve en unos cursos de derecho constitucional, o más que cursos, una jornada, reflexionando sobre el tema de la eutanasia, sosteniendo muchos in, intervinientes de alto nivel la posibilidad de declarar inconstitucional la ley que habilita el procedimiento de eutanasia, por cuanto, básicamente, le resumo, contradice el principio constitucional de protección a la vida. El Y artículo 7, clarísimo. el artículo 7 entre otros, y Como la ley además que legitima el aborto por la sola voluntad de la mujer. Yo siempre lo digo. y tratados internacionales donde justamente los ha suscrito el Uruguay, sosteniendo de que no puede haber ningún procedimiento ni siquiera que atente, aún con la voluntad del paciente, aún con la voluntad del paciente no pueden haber procedimientos que atenten contra su vida. Claro. Bueno, un temazo, porque ahora está en senadores y también andamos atrás de él. Sí. Con esto le hago el speech de alguna complementariedad. De repente podríamos Voy a hablar terminar. con el Instituto de la Mujer de Cabildo Abierto la semana que viene sobre ese tema. Así que Ah, después le paso el material, o le va a está, interesar. Mm, perfecto. Yo voté negativamente, mm, admitiendo que es un tema que tiene muchos bemoles, excepto que se haga por una convicción preexistente al razonamiento. Hay gente que vota por una convicción inclusive religiosa, con lo cual el porcentaje de afirmación de una posición es generalmente del 100%, pero yo no lo hice bajo una concepción religiosa, más allá de mis concepciones espirituales que no siempre condicen con las religiosas, claro. pero como ayer expresé en una pregunta, y sobre todo me surge la siguiente duda. Mm. En países como Holanda, donde hace tiempo ya la eutanasia está funcionando, se van ampliando las compuertas que habilitan el procedimiento. Claro. Eso lo veo como muy peligroso, porque Sí. usted puede estar de acuerdo, le digo en los casos de los que pueden estar de acuerdo, puede estar de acuerdo en situaciones extremísimas o extremas, a Mm. ultranza, y en condiciones de regulación también muy extremas. Pero de a poco, era lo que me explicaba una de las Sí. docentes expositoras, el sistema se va ampliando. Ahora hay un proyecto de ley por la cual, mire cómo es la cosa, Mm. capaz que lo sabe usted, los mayores de 70 años no tienen que establecer ninguna causal Mm. para ejercitar sobre ellos la eutanasia, o 70 o 75 años. Quiere decir que yo me presento dentro de un año, yo soy candidato a Eh, firme. Me presento, digo, quiero recibir el procedimiento de eutanasia, es decir, me quiero suicidar, sí. y el Estado no solamente me habilita, sino que pone a mi disposición los medios. Entonces, ¿cómo es que por un lado el Estado uruguayo procura combatir el suicidio como un Sí. verdadero, una Como un verdadera, flagelo, ¿no? El suicidio como una patología que no puede controlar el Estado.
claro. Tenemos por ¿Cómo? otro lado un Estado que produce marihuana, la vende, la trafica, es narcotraficante. Pero por otro lado, después vemos colectivos que se oponen a un decreto presidencial que le pone cajilla blanda al cigarrillo. Hay contradicciones por todos Hay lados en este país. contradicciones profundas. Y el Y la artículo otra, 7 dice que el valor supremo que el Estado debe claro, proteger es la vida, derecho fundamental. Pero estamos, tenemos ayer estábamos aborto legal. en una discusión sobre si es un derecho absoluto o relativo. Lamentablemente, ahí yo mantuve alguna discusión con una de las panelistas que la aprecio mucho, pero en cuanto a que lamentablemente digo es un derecho relativo porque el artículo del Código Penal que exime de pena al que ayuda al suicida ya desde el año 38 relativizó el derecho absoluto que vendría a representar el derecho a la vida. Pero más allá de eso, y déjeme, el segundo ejemplo, le termino esta introducción, las enfermedades mentales no llevan a la incapacidad necesariamente del sujeto. El enfermo mental puede tener momentos en que es capaz de decidir, es capaz de razonar, es capaz de dar confortabilidad a su juicio. Bueno, los enfermos mentales cuando sufren, porque son enfermedades que van deteriorando además más intensamente su vida. En cualquier momento la otra puerta a abrir es que una persona por padecimientos mentales puede perfectamente hacer uso de los procedimientos de eutanasia que se están legislando con tal baja calidad de control. Así que un tema Sí. urticante. Le Pero paso no otra le quería... hipótesis del doctor Patpatian, médico, que es Sí. consultor del programa, médico de cabecera, más mi médico, que está por supuesto por convicciones propias en contra de la ley de eutanasia. Lo que dice él además es que esto, que abre esas compuertas, que usted dice que eso va a ser así, porque después, ¿quién va a calificar el in extremis? Además, si ahora se va a dar eso, incluso de que los 70 años ya son obsoletos, no entramos en la obsolescencia de la vida, ya son material desechable, así que ya por la sola voluntad. Pero además de eso, él dice, se va a perder una cuota parte importante de república, ¿por qué? Porque se va a desproteger el derecho a la vida en cuanto a que los tratamientos paliativos existen, aseguran que la persona prácticamente cuando llega in extremis de una enfermedad que es letal, como el cáncer, por ejemplo, no va a tener dolor, no va a tener un padecimiento, pero esos tratamientos paliativos que son efectivos, existen, ya se aplican, hacen innecesario esto de la eutanasia, son caros. Entonces lo que va a pasar es que la gente pobre va a tener al Estado como un prestador de servicio para Sí. el suicidio y los más ricos sí van a ir a los paliativos. Eso es así. Y el Estado va a Y, gastar menos. y no solamente eso, Y la, sospechando como debemos de sospechar siempre de todo, Mm. a determinadas empresas les sirve que el paciente muera antes que Claro, tratar, para claro. hacer la cortita y al Es pie. cortita. Ahora, no es que eso esté en la mente de los legisladores, pero eso se va a aprovechar. Pero Va a básicamente propiciar, ¿no? Esa les, defectuosa ley va a propiciar esa situación. le sintetizo en que abrimos una compuerta, creyendo que va a ser la única y que vamos a tener todas las seguridades de que Mm. esa compuerta se transforma en el estadio centenario. Ese Sí. es uno de los grandes peligros. Entonces, no digamos, protegemos del suicida. No jorobemos más con proteger a nuestra sociedad del flagelo del suicidio. No, Démosle de no. punta a Sí. matarse el que quiera. No, Brillante. ¿sabe qué se me ocurre a mí? Claro, yo tengo esa mente, no sé si llamarla maquiavélica o engorrosamente creativa. Esto podría ser el argumento de los hermanos Cohen. ¿Se acuerdan de las películas de los hermanos Cohen que hacen ese humor negro? O Sí. pongámosle una mezcla de Cohen y Mel Brooks. Entonces viene un extranjero y dice, mirá Uruguay, un país, una república democrática que protege el derecho a la vida. Fíjate, el artículo 7, derecho fundamental. Claro, mirá los derechos, qué bueno que está, ¿no? Es como el artículo primero de la ley federal de Alemania, que protege la dignidad humana, la vida. Y después el tipo ve, che, pero vos sabés que acá es legal el aborto, pero por la voluntad de la mujer nomás. Los maridos ni se les toman cuenta, los tipos nada. Y además hay un principio de la concepción de la vida que ya no lo toman en cuenta, ¿no? Lo que establece ya la vida está en la etapa de la concepción. Pero después los tipos dicen, che, pero ahora se legisló una ley que legitima también el suicidio, o sea, el Estado da prestaciones, y el Estado te da unas prestaciones, te dice cómo te podés suicidar, te cobra un precio, incluso capaz que te puedes abonar, puedes tener un abono, y vas a tener un tipo de mecanismo de suicidio sin dolor, el más efectivo, este es más barato, pero tiene ciertas características. Terminamos en eso, es así. Ampliando compuertas también para menores,
porque hoy o mañana el menor no está previsto. Su consentimiento, de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, es un consentimiento que va creándose Eh, con su evolución cronológica. Así que en breve podemos decir que el menor tiene capacidad para discernir y a los 16 años el tipo va a tener esa opción. Siempre empezamos hablando de enfermedades terminales, sí, pero lo sí, que sí. pasa es que en otros países esas compuertas se van superando y Sí, empieza a ser como le decía. Hay un proyecto de ley por la sola voluntad del mayor de 70 años aplicarse el sistema. Y sí, bueno, sí. ahí terminamos. Podemos seguir Escúcheme. con la hipótesis que usted dice de que el joven dice, no aguanto más mi adicción y me quiero matar. Y Entonces claro, sí, caemos en esas situaciones. sí. Y Es otra que me decía el insoportable. doctor, Mi vida otra es que me decía el doctor insoportable. Patpatian es, ¿qué se califica como in extremis? Diagnóstico, tiene cáncer. Bueno, cuando empieza a sentir dolores, consúlteme. Y la persona cuando va a empezar a tener dolores medios insoportables propio de la enfermedad, no, está in extremis. Ya está. ¿Quiere la eutanasia? Además, el dolor no es cuantificable objetivamente. Exacto, exacto. Depende de lo que el paciente. Y el paciente puede sufrir el dolor físico como puede sufrir el dolor emocional. Y Sí, le va deteriorando su vida. Así que tenemos hipótesis para ir abriendo la compuerta. sí. En definitiva, ayer eran 6 los integrantes de la mesa, estaban 5 en oposición a la eutanasia. El sexto lo conozco personalmente, una muy buena persona, pero se la vio medio complejo de poder evitar esas preguntas. Ahora, lo que llegamos como conclusión también, en el tema eutanasia se mezclan en el momento de la discusión muchos niveles de oposición. Ayer se estaba tratando a nivel constitucional. A Sí, veces resulta, por momentos me resultaba un poco chocante que un tema tan vívido de una humanidad tan intensa pueda tratarse a nivel legal y encima constitucional. Sucede que hay que abordarlos a los sí, temas, claro. hay que abordarlos en los diversos niveles. Hay un nivel emocional, un nivel moral, un nivel social, un nivel jurídico. Dentro del nivel jurídico tenemos el constitucional, el procesal, operativo, es decir, hay Y, 10. y el filosófico jurídico y los principios jurídicos que informan todo Claro, eso. tenemos variadísimos niveles, pero quedó clarísimo, ahora el proyecto, vamos a recordarles a la audiencia que está en la Cámara de Senadores, va a ser discutido en Cámara de Senadores. Y todavía se establecen eventuales posibilidades de que el presidente de la República, así como Tabaré Vázquez Mm. vetó originariamente la ley sobre el aborto, que pueda vetar también oportunamente el proyecto. Pero en senadores se va a discutir con mayor bagaje que se le está dando al tema por aportes. Y ayer quedó claro que la legislación internacional suscrita por el Uruguay en algunos de sus artículos, ahora no recuerdo específicamente los tratados que firmamos, pero que establecía claramente no solamente el derecho a la vida, sino la imposibilidad de gestar cualquier procedimiento, aún con la conformidad del paciente. Eso es vital. Sí, Firmado por el Uruguay. Quiere decir que sí, vamos a tener, y la norma, el tratado, yo lo discuto, pero la sí. mayoría de constitucionalistas así lo sostienen. Los tratados hay que equipararlos a la Constitución. Por lo tanto, la violación del tratado para esa corriente, que yo no la comparto, pero oportunamente se va a hacer valer, supone una violación constitucional y por ende le puede Mm. dar un tratamiento complejo al tema en cuestión. Doctor, Este, equiparar los tratados o ese ius cogens a la Constitución, según la doctrina que yo leo, según los es intérpretes, no, una es cuando versión. se da el principio de la complementariedad. Principio jurídico, ¿qué quiere decir? Cuando el tratado es a modo complementario de la soberanía jurídica total que radica en la nación según el artículo 4. Es Pero decir, y eso, por ejemplo, el Estatuto de Roma lo sabemos que no establece. siempre ha sido así, El sabemos que Estatuto de no es Roma lo así. establece, claro. Pero esas son las salvedades que hay que hacer. Es decir, el Uruguay puede firmar un tratado, pero ese tratado será válido si no En la violenta, medida en la medida que no viola una que no disposición viola. constitucional. Claro. Sucede que hemos firmado tratados de cualquier tipo y color. Generalmente no se estudia lo que se firma y es una mera obligación
diplomática. Y claro, bajo ese procedimiento hemos hecho aberraciones. sí. El Estatuto de Roma, ojo, interesantísimo. Y como siempre no va el tiempo. Yo quería volver al tema cárceles, pero el tema que le estamos hablando es muy actual porque el Sí. Senado tiene a su estudio ahora el proyecto. ¿Sabe la calentura que entra en cantidad de oyentes? Yo ya me imagino la cantidad de oyentes que escuchan el programa, porque están todos opinando. Che, así que al final la reforma de la Fiscalía General de la Nación no la hace este gobierno. Che, desactivar los consejos de salario, sobre todo para la administración pública, eso no va a correr, no hay voluntad. O sea, negociación colectiva, inclusive la van a blindar con un proyecto legislativo. Che, ¿qué pasó con lo de la Fiscalía de Lesa Humanidad, que es inconstitucional, aberrante? No, no pasa nada, no hay voluntad, no se hace nada ahí. Ahora eso sí, Este, no te preocupes que eutanasia va a pero por salir. eutanasia están todos metidos. Che, nos damos lujo de la pobreza en este país, ¿eh? Bueno, mandé un tuit, después reléame algún tuit anterior Ujú. donde nuevamente he sido crítico de este gobierno en cuanto a que mucha gente está palpando lo que usted dice, cada vez más Sí, gente. sí, Porque, sí, ojo, al principio uno podía explicar que era un gobierno que recién estaba iniciando su mandato, pandemia mediante. Después sí, que estábamos combatiendo por la LUC. sí, Ahora el gobierno está afirmado, la LUC lo afirmó. sí, La sí. LUC lo afirmó y sin Sí. embargo siguen haciendo malabarismo. Yo sigo con el tema de Elías. Es una Ocupan, aberración. ocupan, liceo, ocupan tal alumno, no hay que ocupar, hay leyes que dicen no, es ilegal, no es extensión de la huelga, ocupan en la Piquete en la vía mitad de pública, 18 de julio, no interviene claro, la policía, no interviene la fiscalía, cuidado, tenemos normas en la LUC. Estoy cada ah, vez más molesto. que las Inclusive ya, brujas, que yo no creo en las brujas, pero las brujas existen, ya sé, cuidado que las los hay. brujos no conviertan al presidente en un florero, que tengan cuidado, presidente, que no se nos convierta en un florero. Está haciendo las cosas demasiado marketineras y hay que hacer las cosas sustantivas. Estamos Sí, ya en el momento decisivo. sí, Mire, creo que se nos va el tiempo ya. Mi oposición al proyecto de seguridad social, ahora estuve toda la mañana leyéndolo, va creciendo. Va creciendo porque es un proyecto que aborda parcialmente algunos temas, otros no los aborda y otros contradice nítidamente lo que dijeron la coalición cuando eran oposición. mm, Elías, dijo el presidente de la República, que lo iba a bajar, lo iba a descender, lo sigue prometiendo. sí, Y sin embargo, está en la ley que nos manda a estudiar, sí, entonces es una contradicción en sí. sus términos. Ahí, Pensiones vitalicias a ese eh, guerrilleros que son ilegales. Y otro tema, doctor, que me gustaría tratar con usted, ya que trata ese tema de la reforma, ¿concibe esta reforma la misma base presupuestal? O sea, ¿no está en cuestión el presupuesto, el gasto del Estado, de acuerdo a este régimen previsional de reparto? O sea, no, no se mete, no no se se mete en mete, ese tema. no se mete ese tema. Qué bueno. Entonces, el relajo sigue y queremos organizarlo. Sí, Lo que esta ley, lamentablemente, es mi primera visualización, es organicemos el relajo, claro, pero no lo combatamos. Entonces, claro, complicado, es complicado. complicado. Bueno, se nos fue con Se nos fue el eutanasia el tiempo. tema, se nos fue con No, el... no, pero muy interesante, doctor, muy interesante porque eso No, es un no, tema se que hay está que formando plantear. opinión. Sí, Y le termino con la última. Lo que sí, dijo la doctora Arriaga de mm, la Fiscalía, que estaba ayer en el panel como constitucionalista, ningún representante legislativo fue mandatado por programa para votar eutanasia. ah, Es bueno, una creatividad que están teniendo los legisladores y en ningún programa estaba la eutanasia como programa. Así que no sabemos lo que piensa el ciudadano de a pie. Y creo sin que fue una embargo, creación de Ope Pasquet, si no me equivoco. bueno, y probablemente, pero Sí, es una creación que no estaba en los programas y le mm, estamos imputando al ciudadano que acepte sí, esa nueva orientación, sí, peligrosísimo. sí, sí, sí. Doctor, tenemos que Hasta hacer una pasado lista, mañana, tenemos que hacer hasta una pasado lista mañana, porque hasta pasado mañana, sí, el nos vemos de tiempo me nuevo. pasa tan Sí, rápido sí. que es Y hasta recomiendo hacer pasado. una lista de todo lo que le está faltando a la República, lo que no se está haciendo, y después escuchar el tango Nada, me parece, por Julio Sosa, la versión de Julio Sosa. Por tango tenemos varios de aplicación. Nos Gracias, vemos, doctor, que Rubén. pase muy bien, buena Que ande jornada. muy bien. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros en su columna de los viernes. Nos vamos, tengan buen fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos en dónde estamos. Chau.